Repasamos ahora los números del día. 16% de caída el consumo masivo en la Argentina en el mes de julio respecto de julio del año pasado. Sigue habiendo una tendencia muy fuerte hacia la baja en el consumo. Es el correlato de una recesión muy fuerte que se viene viviendo en la Argentina, que es verdad que en cuanto a la actividad económica parece haber tocado ya un fondo y empieza a haber en algunos sectores por lo menos señales de recuperación, no a los niveles en los que estaba el año pasado, pero por lo menos despegando respecto a los niveles más bajos en los que se había situado, sobre todo en el primer trimestre de este año. Pero en lo que respecta al consumo masivo, los números siguen siendo muy negativos. Ya el acumulado de los primeros 7 meses del año da una retracción de 9% y este 16% comparado con la caída del año pasado marca el peor mes, o sea, la caída más pronunciada, por lo menos en la comparación interanual. Bueno, esto evidentemente tiene que ver con que es cierto, la inflación está a la baja, 4% fue la registrada justamente en el mes de julio, la más baja desde 2021, o 2022, perdón, o sea, estamos hablando de más de 2 años, la inflación más baja, pero salarios que también han quedado muy retrasados y eso es lo que explica estos números de caída del consumo. Segundo número del día, $300.000, la recaudación que consiguió Donald Trump por la Biblia, por regalías producto de la Biblia. Y vos te preguntarás, pero ¿cómo? Donald Trump no es el autor de la Biblia, ¿cómo puede ser que obtenga regalías por la venta de la Biblia? Bueno, claro, lo cierto es que hay personalidades que en los Estados Unidos lanzan ediciones de la Biblia que cuentan con su firma y que incluyen algún detalle o alguna característica particular por la cual la gente quiere comprar esa versión de la Biblia. En concreto, la versión de Trump es una versión conocida como la Biblia God Bless the USA, Dios bendiga a los Estados Unidos, porque más allá de los textos sagrados, incluye una serie de textos patrióticos que son sobre todo muy defendidos por el Partido Republicano y por el público más conservador en los Estados Unidos. Bueno, Donald Trump tomó esa Biblia que ya existía, le dio su propia impronta con estos textos, le puso su firma y bueno, así le permitió a través de las ventas obtener regalías que ya le han dado $300.000, importante para un hombre que ha tenido, sobre todo en los primeros meses del año, muchos gastos legales, además de que está en una carrera, por supuesto, por la vuelta a la Casa Blanca el próximo 5 de noviembre. Pasamos ahora a las caras de este viernes. La primera es la de Paetongtarn Shinawatra, la nueva primera ministra de Tailandia, hija de un histórico primer ministro tailandés que va a tener el difícil desafío de ocupar una silla muy caliente, porque recordemos que el primer ministro anterior había sido destituido por el Tribunal Supremo del país cuando ni siquiera había cumplido un año en el cargo, luego de que se determinara por vía judicial que había incumplido la Constitución por nombrar ministro a un funcionario que había tenido una condena por corrupción. Bueno, de fondo, como te lo contábamos cuando hablábamos de esta historia, lo que hay es un conflicto entre el poder militar, que es todopoderoso en Tailandia, alineado en muchos casos a la monarquía, porque Tailandia es una monarquía, pero que tiene un régimen parlamentario, y que de hecho muchas veces y durante muchos años hizo que gobernaran directamente los militares junto con el monarca y que no hubiera ninguna instancia electoral. Bueno, esa disputa que llevó a la destitución del primer ministro anterior marca el desafío que tendrá entonces Shinawatra, con poca experiencia política, por no decir con ninguna experiencia política, y esencialmente con el lustre que le puede dar ser parte de un clan político muy prestigioso en Tailandia. Segundo rostro del día, Carles Puigdemont, el líder independentista catalán, que dio a través de una carta que publicó algunas de los detalles de esta espectacular
drama que protagonizó la semana pasada, fue la semana pasada justamente, cuando de forma inesperada, después de 7 años de estar en el exilio en Bélgica, luego de las condenas que recibió por la secesión que él lideró en Cataluña, regresara para jurar como ministro, en realidad como diputado de la Diputación de Cataluña, y desafiara, por supuesto, las órdenes de captura que había en su contra, porque él pide una amnistía que fue aprobada por el Parlamento, pero que la Corte Suprema ha decidido que a él no le aplica por el tipo de delitos que él cometió. Bueno, con la complicidad de los Mossos de Escuadra, de la policía catalana, él pudo regresar a Cataluña y volver a irse sin ser arrestado. Bueno, lo que dijo es que en principio no piensa volver para preservar su libertad y sigue defendiendo las mismas causas que lo llevaron a convertirse en un prófugo de la justicia.